Muy buenas noches, amigos televidentes. Qué placer, sin lugar a dudas, el volvernos a reencontrar para romper esquemas en 8.com, en Canal 30 Tele1. Esta noche hablaremos con una salvadoreña que ha puesto y sigue poniendo muy pero muy en alto el nombre de nuestro país. Y es que vamos a hablar con una colega que es periodista, porque tiene su programa también en la radio desde hace muchísimos años, que ha incursionado en esto, pero además es una profesional, porque ha incursionado en una carrera profesional en la universidad. Además es escritora, es maestra, ha formado muchas generaciones, es conductora de radio, ingeniero, actriz. ¿Qué más le podríamos poner a todo esto? Y es que vamos a conocer precisamente ese lado humano de Aída Párraga, que usted no conoce. Vamos a conocer precisamente cosas que tradicionalmente, como rompemos esquemas, de las personas que nos acompañan noche tras noche, nos cuentan. Y esta noche es la oportunidad de conversar con esta salvadoreña que lo sigue haciendo y muy bien en nuestro país. Aguántenme un ratito, les presento el resumen para efectos de ilustración. Esta noche en 8.com. El señor Carlos Párraga está con nosotros, un pintor, un maestro pintor, arquitecto. Vamos a hablar de todo con él. Carlos, feliz noche, un placer. Yo soy de San Salvador, Sergio, Okay. y he pasado toda mi vida aquí. En realidad me he formado acá, estudié arquitectura en la Universidad Alberense. Ejercí desde que estudiaba, pero ejercí muy poco tiempo porque inmediatamente me gradué. Comencé a trabajar en la pintura. Gracias a Dios hubo un momento a donde esos oficios coincidieron. De hecho, la formación en la arquitectura tiene una base artística enorme. Es una de las bellas artes. Entonces, la complejidad de la educación en diseño y de la educación espacial a mí me dio enorme base. Comencé a pintar porque el director de la compañía, un arquitecto muy prestigioso, me pidió que hiciera un modelo, un diseño para que otros colegas pintaran el mural, y a partir de ese momento yo sentí que era una actividad súper gratificante, súper fácil para mí. Sentí que tenía mucha ventaja en eso. Yo obviamente tenía mi educación como ilustrador en la arquitectura y el paso fue sencillo, fue natural. Y se dieron las oportunidades en un momento también a donde acababa de terminar la guerra. Me gradué del Colegio Liceo Salvadoreño, del cual estoy muy orgulloso. De los maristas. Queridos amigos de mi promoción 85, todo el amor, los mejores deseos, porque son gente extraordinaria que han ido muchísimo, que ha aportado mucho al país. Sí, sin duda. Uno de ellos es el hermano León. El hermano León es una figura recordada, Claro. Ese es un hombre larger than life, que hizo muchísimo por la educación marista. Por ahí vi a Paquito Pallavicini. Paquito Pallavicini, Por ahí yo recuerdo. quise ser músico. Mi hermano estudiaba en el liceo. Claro, y yo comencé estudiando música con Paquito Pallavicini. Lamentablemente no era ese mi talento. Siempre lo mejor en análisis en 8.com. Y bueno, eso es lo que sucedió el día de ayer, pero ahora vamos a conversar con Aída Párraga, quien es maestra, conductora de radio, escritora, ingeniera eléctrica, actriz, profesional, de todo. Feliz noche, un placer, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerla acá, de verdad que conversando, bueno, que casi que la familia Párraga se toma la semana de la entrevista. Ayer fue su hermano y que con gusto yo le invité porque me parece sumamente, de verdad, interesantísimo hablar con una mujer tan preparada, que se ha abierto espacio y particularmente que tiene todo el reconocimiento de su hermano. El día de ayer dijo, yo la admiro muchísimo tan bello, sí. a ella. Un placer. Pues es recíproco, ¿sabes? Yo creo que los dos incursionamos en las artes desde muy chicos. Yo recuerdo que pequeñitos estábamos y teníamos el juego favorito de la casa. ¿Cuál era? La acuarela salvaje. La acuarela. Sí, dale. ¿Y esa cuál es? Pues nosotros en la casa, mis papás, mi mamá, mi papá siempre tuvieron pues libros y muchas cosas que tenían que ver con las cuestiones artísticas. Y nos sentábamos al piso con una libreta de papel bond y hacíamos así como tripachuca. Y entonces luego cada uno agarraba un pincel y empezábamos a colorear. Y eso eran, ¿qué? 5 o 6 años.
Ok, ahí cuénteme un poquito cómo fue su niñez. Yo se la pregunté a él, pero obviamente la niñez de uno no es la de otro. ¿Cómo fue su niñez? Pues feliz. Como te digo, mis padres siempre estuvieron muy preocupados de que estuviéramos entretenidos. En mi casa sobraban los libros toda la vida. Llegaba de la dirección de publicaciones una caja así enorme de libros 2 veces al año. Entonces ahí teníamos a Salarrué, a Napoleón Rodríguez Ruiz, a Ricardo Castro Rivas, a todos los escritores de los años 70 que fueron realmente un punto de quiebre en la literatura salvadoreña y que estaban siendo publicados por la Dirección de Publicaciones e impresos. Entonces siempre estábamos ocupados. A mi papá le gustaba mucho platicar con nosotros, llegaba de trabajar, nos llevaba a dar la vuelta a la manzana, nos compraba un helado, nos llevaba al cine. Fuimos felices, ¿no? Y con muchas herramientas para divertirnos. Tan así que los regalos de cumple era ir a la librería a escoger el libro que íbamos a tener para ese año. Así que no, felices, nos encantaban los perros, mi papá siempre tuvo mucho perro, a mi mamá también le encantan, nos la pasamos muy bien. Listo. Aida, ¿dónde estudió usted? Yo estudié en la Sagrada Familia, Ok. toda mi vida. Toda su vida, de Sí, ahí sí. se graduó. De ahí, desde el kinder hasta bachillerato. ¿Cómo llega a la universidad? ¿Por qué se decanta usted por estudiar ingeniería eléctrica? Y sí, todo me lo pregunto todos los días. Se lo sigue preguntando todos los días. No, lo cierto fue que, viste que cuando uno está en el colegio te hacen como esas pruebas de vocación y para la universidad, ¿no? Para ayudarte. Entonces a mí me salía en ese momento que podía estudiar comunicaciones, letras, servicio social. Para lo cual usted traía. En el colegio le hacen eso, ellos, es cierto. Sí, decían ellos. Entonces dije yo, bueno, pues no. Yo quiero estudiar otra cosa. Mi papá era ingeniero civil y a mí no sé cómo un día me desperté y dije, no, yo voy a estudiar ingeniería eléctrica. Pero no fue por un tema de rebeldía o fue por... No, más bien fue por un tema como de... ¿De protesta? No, como de reto. ¿En serio? Sí, como decirte... Pero había estudiado usted el pensum de ingeniería, hay muchas matemáticas. No, pero hay muchas matemáticas. Yo era buena en matemáticas. ¿Ah, sí? O sea, sí, yo tuve muy buenas notas en el colegio. Ok. Me gradué con honores. Ok. Pero lo que te quiero decir es que era como, ¿para qué voy a ir a estudiar literatura si para mí eso es sencillo? ¿O para qué voy a ir a estudiar comunicaciones si para mí eso es No le creo, normal? O sea, usted quería otro reto más, Exacto. otra rayita, otro peldaño, por eso lo hizo. Por eso lo hizo. O sea que si hubiera habido energía nuclear, usted hubiera... No le Sí, puedo seguramente. creer. No le puedo creer, en serio. En serio. Ok, y al final, ¿cómo sacó la carrera? ¿La sacó con muy buenas notas? Pues más o menos, Más o porque entre lo que estaba estudiando también me dediqué a hacer teatro. Ok. Me dediqué a escribir, a hacer teatro. Y eso me consumía un poco de tiempo. Pero sí la saqué bien y no me arrepiento. Fue una gran elección, me encanta mi trabajo. Tengo muchos años como ingeniera electricista en el área de mantenimiento industrial, mantenimiento comercial. Es una carrera preciosa, me encanta hacer cosas con las manos, entonces yo me pongo con los electricistas a trabajar también, a jalar cable. ¿Cómo no? Entonces, Y pues le sí. ayudaba muchísimo su profesión, es decir, eléctrica de pronto, porque Claro. usted estaba como actriz y todo esto. Cuénteme un poquito, ¿qué sintió usted con sus padres cuando usted saca su título universitario? ¿Por qué? Porque una cosa es usted tener el reconocimiento donde muchos quizás empíricamente han llegado a la televisión, a la radio y lo hacen muy bien, pero cuando usted viene y le da, ¿cómo le digo?, ese reconocimiento a sus padres que la tuvieron desde chiquito en el hospital cuando usted nace, cuando la formaron, todo lo que implica el esfuerzo y sacrificio para sacarla adelante y ver cómo usted los terminó honrando. No, pues felices. Mi papá, súper contento, pues él era ingeniero. Mi hermano arquitecto Sí. y yo ingeniera también. Y ellos siempre fueron muy así como, tú haz lo que quieras, ¿no? O sea, me dieron toda la libertad para escoger. Claro, no le impusieron nada. No, nada. Mi mamá al principio no estaba como muy contenta con la carrera porque me decía, es que esa es una carrera de hombres. ¿En serio? Sí. Y yo le decía, sí, qué bueno. Ok. Pero
pero fuera así como un comentario, ¿no? Como algo, podrías pensar en otra cosa. Y por hacerme la broma me decías que vos deberías de haber sido aeromoza. Ok. Muchas veces me he preguntado por qué no le hice caso. ¿Por qué no le hizo caso? En serio. Ok. Ahora, ¿de dónde sale, Aida, el tema de ser escritora? Porque yo veo varios de sus proyectos, de sus niños, de sus... Sí, aquí están algunos. Algunas publicaciones. Sus publicaciones, claro. ¿Cómo nació eso? ¿Cuál fue el primero de ellos? Cuénteme un poquito. Mira, coincidentalmente sí está el primero de ellos, que es este, Letralia, librito pequeño, que no me gusta llamarlos libritos, Letralia. Ok, ahí está, está destacada. Letralia, ¿qué significa? ¿Por qué ese nombre? Por tierra de letras. Ok. Entonces soy muy mala para ponerle nombre a los poemas. Okay. No los puedo titular, entonces les puse A, B, C, D. Las ilustraciones son de mi hermano. Así la vi. De hecho, esta que está acá, el día de ayer nosotros la vimos. Esa es una obra de arte que él pintó y que le expusimos el día de ayer, ¿es cierto? Así la vi. Pues ese también. Bueno, después te hablo de las otras ilustraciones, te hablo primero de este. Ese es un primer libro. ¿Qué edad tenía usted cuando la escribió? 20... Súper joven. Como 23 años. Súper joven. Pues más o menos. ¿De dónde sacó la plata para publicarla? Yo he trabajado desde los 18 años. Okay. Yo salí del colegio, entré a la universidad y también entré a dar clases de inglés al Centro Cultural Salvadoreño. Ahí inicié estudiando yo en el Centro Cultural Salvadoreño. ¿Ah, sí? Sí, luego me cambié, pero muy buena escuela. Sí, bueno, yo estudié ahí y luego estudié todo, cuando estaba en bachillerato, el último año de bachillerato. Cuando me gradué hice un teacher course y me quedé dando clases. Okay. Entonces di clases por muchos años. Pues entonces yo tenía pues mis recursos, ¿no? Sí. De ahí sacamos para hacer el libro, que por cierto este año cumple 25 años, igual que muchas otras cosas que he hecho. Y fue el primero de una serie de poemarios que se han ido publicando con el tiempo. Yo soy de muy poca publicación, yo no creo mucho en las publicaciones de autor, pero es una cuestión mía, ¿no? Sin embargo, mi trabajo sí ha sido publicado por diferentes editoriales y en diferentes antologías también, así que gracias a Dios tenemos algo ahí. Ok, ¿cuál siguió? Allí ya no me acuerdo cuál siguió. Ok. Y creo que no está acá. Okay, pero de que te quería hablar, porque yo escribo cuentos y escribo poesía. Okay. Entonces, este libro de cuentos es un libro... El espíritu del viento y otros cuentos. Sí, es un libro muy querido, muy querido. Okay. Son todos cuentos chinos que los escribí mientras estaba en China. ¿Qué parte de China? Yo estaba en Beijing. China. Yo estuve en Beijing, sí, lindo. Es precioso. Estuve en Plaza Tiananmen. Estuve en entre los lugares que recuerdo, bueno, el Congreso está enfrente, la Plaza Tiananmen tiene muchos... históricamente, porque ahí se paró aquella señorita frente a los tanques, claro. La ciudad prohibida enfrente. Está la tumba de Mao. Mao Zedong, sí. Fui a la muralla china. Ándale. Sí, luego fuimos, bueno, diferentes lugares también, nos fuimos para Shanghai. Shanghai. Sí, precioso, me encantó. No, ¿Qué estuvo haciendo ahí? Estuve trabajando con una compañía argentina que tenía una joint venture con el gobierno chino. Entonces estuvimos trabajando, estuve viviendo 3 años entre China y Camboya. Ok. Y pues iba a clases de mandarín, que me resultó un tanto complicado. Complicado, sí. Pero también daba clases. ¿Qué le pareció la cultura china? Me encantó. Sí. Yo estoy totalmente convencida de que venimos de ese lado del mundo. Sí. Sí. Sí, realmente es interesante el desarrollo que han tenido ese país. Wow, increíble. O sea, pude ver puertos donde traen el azúcar de diferentes lugares, muy, muy bonito. Pero vivir allá 3 años es otra historia preciosa de la cultura. Ah, no, sí. La comida. La gastronomía, tiene razón. El desarrollo tecnológico, pues, es algo que vas a cualquier país, vas a Europa y vas a Alemania y te quedas con la boca abierta también, ¿no? Estados Unidos. En Latinoamérica, aún en Latinoamérica, habemos países con altos niveles de desarrollo. Pero yo creo que cuando uno viaja a un país de ese lado del mundo,
le empiezan a cambiar un montón de cosas, ¿no? Y le empieza a cambiar, por ejemplo, el lenguaje poético, sobre todo si uno es artista. Lo que pasa es que lo primero, yo no sé si usted coincide conmigo, Aida, pero lo primero que sucede es cuando usted tiene la oportunidad de estudiar otro idioma o de salir, primero lo que se le abre es mentalmente a usted Totalmente. la posibilidad de hacer unas valoraciones que tradicionalmente usted no las podría hacer solo metido en el país. Y entonces usted mira que hay una gran cantidad de opciones y de oportunidades afuera de nuestro país. Yo creo que por ahí viene lo primero, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, el que tiene la oportunidad de viajar y no tiene la oportunidad de abrir su cerebro y su espíritu y su mente a esas nuevas experiencias, es como que no haya ido a ninguna parte, ¿no? Correcto. Pero hay mucha gente que llega y no quiere comer, no quiere salir, no quiere ver, nada. Claro, no así. quiere pasar del cuarto del hotel, ¿no? Exacto. Entonces esa experiencia no sirve de nada a abrirse, como tú dices, a la posibilidad de A entender otras el mundo de experiencias, otra claro. manera. De acuerdo. Cuénteme qué es lo que más a usted le destacó de ese país asiático. ¿Qué es lo que de pronto usted podría recordar que fue lo que más le impactó? Estuve en el tren de alta velocidad, lo conocí, Shanghái, que es una ciudad espectacular, es equiparable, no sé, como a Nueva York, diría yo. Sí, sí, claro. Donde tiene un desarrollo impresionante. Si usted lo pudiera comparar, no sé si ha estado en Europa. Sí, He claro. tenido la oportunidad también de estar en Europa. Son cosas muy diferentes, completamente, pero la historia milenaria de ese país asiático, wow. En la Ciudad Prohibida quedé realmente impactadísimo por bueno, recuerdo la película que hay, El Último Emperador, cierto, pero yo he estudiado, yo antes de ir, yo no sé si a usted le sucede, Aida, que yo antes de ir a México, antes de ir a Europa, Italia, Francia, España, cualquier destino, me encanta estudiar. Entonces cuando yo llego lo veo con mucha más... Ya, con un marco de referencia. Con un marco de referencia y veo cosas que tradicionalmente... Recuerdo una vez, yo soy abogado, el derecho viene de Roma y estaba Claro. ahí en el foro romano, entonces me acerqué yo al arco estaba primero el arco de Constantino, pero después estaba el arco de Tito al final, en el foro, que era el mercado donde se realizaban las elecciones de la Comitia Curiata. Y entonces había una tour guide, una guía turística que le estaba explicando a las personas en español, que estaba explicándoles, y les preguntaban, ¿saben usted qué es esto? Entonces yo metía mi cuchara como decirle, este es el arco de Tito, era el hijo del emperador cuando invadieron Israel. Y entonces se me quedó viendo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Tú sabes que invadieron? Sí, de hecho ahí están los jeroglíficos que habla, y de ahí trajeron el oro del saqueo de Israel y fue que construyeron el Coliseo Romano, el Circo Flaviano. Así es. Y entonces ahí metieron a los cristianos y empezamos a hablar, y ella empezó a hablar conmigo y me dijo, ok, pero tú sabes quién abolió esto y quién le dio oportunidad. Sí, lo hizo Constantino, le dio una parte de porción del terreno a la iglesia en el Vaticano, que es lo con nosotros. Él venía de Constantinopla, el Imperio Bizantino, Estambul, Turquía, enfrente del Bósforo, Asia y Europa, y empezamos a hablar. Cuando tú tenés esa situación y podés platicar, así como lo estoy haciendo con usted, se te abre el cerebro y ves cosas que tradicionalmente no Claro. ves. Además, no solo las ves, sino que las puedes integrar en tu Vida diaria. vida y en muchas cosas, ¿no? Porque toda esa información, hay mucha gente que va y es la foto, es la selfie. Y lo que importa es cómo salió en la selfie y no qué es lo que hay atrás, ¿no? Listo. Y lo que eso tiene que ver, y cuando uno se para, por ejemplo, yo cuando estuve en Jerusalén Uy, precioso. y puse la mano, viste que te llevan a recorrer La vía Crucis. dolorosa, Y claro, las diferentes paradas. y está esa piedra. Donde se apoyó él. Eso es una de las experiencias. Puso la mano, ¿no? Sí, claro. Que ya no podía y le ayudaron con la cruz. Sí, sí, sí. Sí, Esa es una de las experiencias más conmovedoras que un ser humano puede tener. sí. O ir a la capilla de la Natividad. Ujú. Entonces, ¿cómo va a regresar uno de allí solo con la foto? No, y ya no sos el mismo. Exacto. O sea, no solamente eso, sino que cómo podés regresar sin una foto. No, es que tú ya no eres la misma Claro. como cuando te fuiste, tú venís impactado. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el tema de leer los hechos escatológicos, del derecho natural versus el derecho positivo, que es la Biblia, Claro. con lo que nosotros tenemos. Y
cuando usted esté en ese lugar y se da cuenta de la masacre que se perpetra entre la Franja de Gaza y lo que hacen entre Israel y Palestino, a mí me da mucho sentimiento, porque esto nació, como usted lo sabe, de un error de no saber esperar, porque a Abraham se le dio una promesa, Claro. vas a tener un hijo con Sara, pero ni Sara ni Abraham se esperaron, se llenaron de ansiedad y él se metió con Agar y tuvo a Ismael, y los dos descienden de un árbol común, y esa es la masacre de Israel. Los dos reclaman la tierra. A los israelitas no los ha masacrado quien no han querido, ¿no? Entonces es bien complicado y te llena mucho de tristeza saber que a los suyos vino y los suyos no le recibieron cuando tú vas entrando en la cúpula de la roca. Ah, sí, sí, sí. Y lo vas viendo y decís, este fue un error, esto que estamos viviendo fue producto de un error de una persona que tomó una decisión por todos nosotros. Exacto, Wow. exacto. Pero ¿qué tal que tú vas ahí y no tienes nada de eso? Lo único que vas a ver es la cuestión física. Entonces, esa es la diferencia de estar informado, de interesarse y de aprender. Y de estar abierto a aprender, ¿no? Así que maravilloso, ¿no? Para mí Israel ha sido una de las cosas más impresionantes. De los lugares que de pronto que le han impactado muchísimo a uno, ¿no? Claro, claro. Listo. Totalmente. Aida, hablemos un poquito de lo que significa ser actriz. ¿Cómo nació eso? Bueno, yo empecé a trabajar en el Centro Cultural Salvadoreño y ahí trajeron un director de teatro de parte de la Embajada de los Estados Unidos, que se llamaba Mario Peña, que por cierto era papá, yo no sé si tú te acuerdas, de esta actriz cubano-americana, Elizabeth Peña. Recuerdo. Pues era el papá de ella. Ok. Entonces lo trajeron, hicimos unos proyectos, hicimos un par de obras de Eugene O'Neill y después me involucré con el Festival Latino de Teatro de Nueva York. Llevamos una obra para Nueva York, para el festival, que fue una locura. Y vino Emilio Carballido, ¿viste? Este dramaturgo maravilloso, mexicano, y él dirigió la obra y ayudó a construir el texto. Y después de eso tuve la suerte, la grandísima suerte de conocer a Nelson Portillo y a José Antonio Ramírez, sí, de Hamlet. Y ellos tuvieron la gran delicadeza y bondad de aceptarme en su grupo, con quienes trabajé por muchísimos años. Y hicimos teatro infantil y bueno, ya ves que son súper, 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 súper dedicados a su trabajo y detallistas. Entonces es un jolgorio trabajar con ellos, realmente. Y he trabajado con otros grupos, me ha invitado, por ejemplo, también René Lobo a la Galera Teatro, hemos trabajado con ellos. Esto es importante, mire, acá estábamos nosotros en China y ese era el lugar donde daban las conferencias de prensa. En aquel momento estaban teniendo problemas Estados Unidos con Huawei. Ándale. Por el tema de la tecnología. Sí. Y que a la presidenta de Huawei la detuvieron en Estados Unidos y la estaban procesando por el tema de espionaje, que no tenía absolutamente nada que ver, ¿verdad? Pero acá era el centro de convenciones donde daban las declaraciones ellos y ahí tuvimos la oportunidad. Bueno, es un poquito de lo que le estaba comentando. No, precioso. ¿Y aprendiste mandarín? No. Nada, ni una palabrita. A ver. Okay. ¿Ni jamás? No. O sea, me va a dar clases como maestra. No podemos, al terminar la entrevista no podemos poner de acuerdo. Es complicadísimo. Lo que pasa es que, mire, muchísimas personas piensan que usted en el continente asiático solamente es una lengua o dialecto. No, ¿qué va? Y es completamente falso, primero, porque en cada provincia donde usted vaya tienen su propia gastronomía, su propio dialecto, lenguaje. Y hay una gran cantidad. Por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador o en Estados Unidos, yo he estado en la colonia china, tanto en Los Ángeles como en San Francisco, en Nueva York, en Washington, y la comida que ahí probamos es una comida china comercial asimilada a nuestro continente, que no tiene nada que ver con lo que uno puede probar en esos países donde uno es oriundo. Por ejemplo, me encanta la comida turca.
Ah, tan rico, claro. Me encanta. Entonces, muchas personas, porque es que las especies y todo eso, entonces cuando usted va a esos lugares y come comida mediterránea, internacional, wow, es una verdadera experiencia al ver cómo ellos viven en su cultura. Pero mira, eso es lo fascinante de Beijing, que es como la cosmopolita, la ciudad Cosmopolita, sí, ¿verdad? es cierto, tiene razón. Cosmopolita. Y entonces, por ejemplo, en Beijing puedes encontrar la comida de Sichuan, Sí, que es la picante, sí. que yo creo que los mexicanos, los Ajá. que se asentaron en México... ¿Usted cree que de ahí la agarraron Sí, en Tecnochitlán y se la llevaron? yo estoy totalmente Ok. segura. Luego está la comida de Shanghai, Ajá. que es como dulzona. Shanghái, para la gente que nos está viendo. Ajá. Como dulzona, como con algo dulce. Sí. ¿sí? Luego está la comida de Beijing, que es una comida más, ya la han llevado como a un nivel más internacional. O la comida de Yuan, de donde nació el COVID-19, Sí, supuestamente. Sí, que otra cosa. Ajá. Y entonces, y bueno, uno va por la calle y ves que están vendiendo cosas, que están vendiendo comida, y es un espectáculo. Y hay ciudades, en Beijing no se ve tanto, pero hay otras ciudades en donde te venden alacranes. Sí, o te por venden- eso le decía Yuan. En Yuan, exacto. Claro, por eso le decía, claro, todo eso lo ve Las usted. cucarachas. Todo eso, claro, usted lo mira. Yo a donde comí grillos, Ajá. chacuatetes. Yo en México. Bueno, yo los comí en Oaxaca, Ah, ok. que son originales de Oaxaca. Sí, a mí me encanta México. ¿Sí te gusta? Me reencanta Guanajuato, Ay, no, es que es una Allende, belleza. Puebla. ¿Tú has ido al Callejón me del Beso? Encanta, sí, me encanta. Eso es una belleza. El DF me encanta, que tiene cosas muy diferentes. A mí me gusta muchísimo el fútbol. Fui al Azteca, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Fui a París, al Parque de los Príncipes. Fui al Santiago Bernabéu, aunque soy barcelonista. Ah, bueno, pero por cultura general. Sí. Mis inicios fueron narrando deportes en Canal 4. Claro, por supuesto. Entonces, por ahí ahí sí me metiste gol, ¿viste? ¿Por qué? Porque a mí el fútbol no me gusta. ¿No les gusta? No, No. tengo Y ese mire, pecado. y China ha dado un salto. Estuve también viendo el estadio que es The Birthcase. Es el El que hicieron para las Olimpiadas, sí, para las últimas pero Olimpiadas. se me va, ayúdeme el nombre porque el Birthcase, que es el nido El nido. del nido de pájaro. El nido o la jaula, ¿no? O la jaula, sí, pero esa es como Sí. la traducción. Entonces estuve ahí, wow, increíble. China ha dado saltos increíbles, al igual que Japón, Corea. Pero ¿sabes qué pasa? Eso es lo que pasa porque son culturas que tienen conceptos disciplinarios distintos a Sí, los nuestros. es cierto. Entonces tiene que ver con su disciplina. Mira, cuando yo estuve dando clases de inglés también en China, en Beijing, en 2 universidades. Entonces, en una de ellas habían chicos pues más jóvenes que en la otra clase, ¿no? Sí. Y como yo les daba conversación y esto, yo les pedía que me hablaran de sus experiencias. Y uno de ellos me decía que antes de graduarse de bachilleres, por ejemplo, había un periodo en que le llaman la Semana Negra. Ok, Sí, porque es cuando se tienen como que enfrentar a los exámenes finales. ok. Y esos exámenes son terribles, según... Sí, pero era llamado así por la maestra. No, o sea... ¿Le tenían miedo a usted o ya? No, ese es en el bachillerato, en la Ok, escuela listo. normal. Entonces ellos dicen que es algo como acá, o sea, la semana que te dan para estudiar antes de tus exámenes finales. Ajá. Pero ellos le llaman la Semana Negra porque es tanta la presión que tienen Ok. por pasar esos exámenes, porque no pasarlos es una ofensa a sus padres Claro, el honor. y al maestro. Entonces hay muchos chicos que se suicidan porque no aguantan la presión y el estrés de creer que no van a pasar sus Sí, exámenes. pero tienen una formación increíble, Aida, porque yo platicaba con cualquiera y cualquiera por lo menos te manejaba de 2 a 3 idiomas. Claro. Y eso era normal como respirar para ellos. ¿Sabe qué es lo que me sucedió a mí? Le soy muy sincero, porque cuando llegas a Europa, algunos países de Europa, es el doble beso. Ah, sí. Entonces, listo, yo me adapto, porque yo soy besuquión. Ah, bueno. El tema es que cuando llegas a China, yo quiero hacer lo mismo, y entonces las señoritas asiáticas se sonrojaban y todo, y entonces me agarra alguien y me dice, no lo puedes andar besando, ni uno ni dos. Y entonces solamente bajas nada más, claro,
y no ni le podés tocar Nada. Y entonces es bien complicado porque ya automáticamente, además que el jet lag me mató. Ah, bueno, claro. Dios mío. Es que el alma llega como 3 horas después. No, en serio, de verdad. O sea, usted lo dejó y va en carro, en barco y usted ya está ahí, es como cuerpo sin alma, ¿no? Sí. Entonces el jet lag me mató a mí, que es tradicionalmente a mí no me gusta. Me pongo muy ansioso cuando yo viajo porque no puedo ni dormir en ningún avión por más bonito que sea. Es muy incómodo. Es incómodo. Y hay otros que me encantó porque tú vas en el avión y otros la posición del muñeco de trapo, le decía yo. Había unos pasajeros que solamente con el cinturón de seguridad iban todos así y llegaban íntegros y yo, Dios mío. Como nuevos. A como donde nuevos. fuéramos. Y los tipos iban hasta roncando y llegaban, y Dios mío, yo con dolor de cabeza, yo no podía dormir, Claro. andaba en el pasillo, las hermosas me decían que me sentara, Dios, qué terrible, en serio, y llegar del otro lado del mundo, literalmente hablando. Y el tiempo, porque luego llegas y allá son las 2 del día, de la tarde, y acá son las 2 de la mañana, Claro, y entonces... yo queriendo hablar a mi oficina jurídica y está dormida mi asistente. Por supuesto. Y cuando ella me ¿Y cómo es respondía, yo estaba dormido, entonces... Es muy complicadísimo. Complicadísimo. ¿Qué te sucede en Europa? Porque hay un desfase, ¿de acuerdo? Pero no como en ese lado, Asia. exacto. En Asia tuvo que haber ido. Usted me resulta que es así como decimos nosotros los salvadoreños, un poco pata de chucho. Patichuchos. Usted tuvo que haber ido a otros países allá en Asia cuando estuvo, Sí. como ir a conocer. Cuénteme. Estuve en Camboya. Ok, buenísimo. Ahí viví también en Phnom Penh. ¿También? Sí. Es una ciudad impresionante. Ajá. Estuve en Angkor Wat, que es una de las Sí, conozco. 7 maravillas del mundo moderno. Sí. Estuve en Malasia. Como no, Singapur, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda. ¡Wow! Estuve en Vietnam. Uy. Eh, Vio los cultivos de arroz y todo. Ah, no, claro, por supuesto. Además me fui por tierra de Camboya, de Phnom Penh, Y a eso Ho es Chi Minh. espectacular. Espectacular. Porque tú vas viendo los paisajes y todo. Ahí fue donde Estados Unidos Además, perdió la la guerra ¡Claro! Uy, eso lo Entonces, marcó tremendamente en Vietnam. Fui a Cuchi, por ejemplo. ¿Sabes? Cuchi es como el asentamiento donde estaba toda esta red de tatús Ajá. que tienen 275 Y estaban metidos kilómetros. ahí para la guerra, donde Exacto. sorprendían a los estadounidenses. Entonces te enseñan, por ejemplo, las trampitas a donde se metían los vietnamitas y es como que levantaran un pedacito Una tapa. de esto, de este tamaño. Y ahí se metían y por eso nunca los podían Pero mire, yo no atrapar. sé, Era yo no sé, Aida, impresionante. yo no sé, y se lo voy a decir con mucho respeto, yo no sé si comen algo o no comen, porque la mayoría de ellos son delgadísimos. Son todos flacos. Entonces, y usted, qué increíble, estaba en una reunión, nos sirvieron unos platos y todo, entonces estábamos comiendo. Y luego llega una persona, un funcionario de ese país, y el tipo, lo digo con mucho respeto, no despectivamente, comió todo lo que nosotros habíamos comido en un rato y a la misma vez hablaba. Y entonces, y súper delgado, increíble la Es genético, cultura, es es genético. Entonces se me vino porque se metían en eso. ¿Cuál fue de los países que más le impactó asiáticos que usted visitó? Que usted dijo, wow. Yo creo que todos. Es que todo es distinto, es lo que hablábamos al principio, Sergio. Las realidades son tan distintas. Tú vas, por ejemplo, a Camboya y te enfrentas a toda esta historia de su guerra civil, a toda esta masacre. Ahora ya no están, pero cuando yo estuve ahí, había un sitio en donde habían pirámides de calaveras, de los Killing Fields. Fui a una escuela que se llama Toblis Leng, que es como que estuvieras viendo el Liceo Salvadoreño, porque era una escuela francesa. Bueno, tú sabes, Camboya fue colonia francesa, sí. ¿no? Entonces, es una escuela de ese tipo, como las nuestras, como el Liceo Salvadoreño, como la Sagrada Familia, los edificios así, el parque en medio. Esa le hicieron prisión de alta seguridad, que se llamaba Security 21, y ahí llevaron a los reclusos de alta gama, digamos, ¿no? Entonces ahí estuvo preso el ministro. Era el equivalente a Zacatraz, a Alcatraz en San Francisco. Sí, pero no los más violentos, sino que los más importantes. Ok. Acuérdate que esa fue una guerra política, Sí. ¿no? Entonces, ahí estuvo, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Seguridad, el ministro del Ejército. Ahí los tuvieron detenidos, con sus esposas, con sus hijos. Y ahí los torturaron.
Entonces, una de las cosas más impresionantes cuando tú vas es que todavía estaba un cartel en donde estaban las reglas de comportamiento. Y reglas de comportamiento eran, usted no habla si no se le pregunta, si no recibirá 35 azotes. Usted no contesta más lo que yo le pregunte, si no recibirá 45 azotes. O sea, cosas así, horribles. Sí, Aida, quiero preguntarte sobre lo que tú me estás contando ahorita. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo en Kabul, Afganistán, y particularmente con las mujeres? Es una... Ahorita los talibanes nuevamente se han tomado, pero especialmente los estadounidenses. Joe Biden ha dado la orden de retirada y dice, nosotros no vamos a pelear la guerra por ustedes. Si ustedes mismos no se han quedado, mucho menos nosotros vamos a ir a derramar sangre por ustedes. Pero particularmente vemos nosotros ejecuciones de mujeres donde extrajudiciales, donde a las mujeres simple y sencillamente se les miran como cosas. Ves los aviones como que eran buses, la gente agarrándose porque quería salir. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es que yo me quedo sin palabras ante una cuestión de esas, porque uno ve la historia de la humanidad y se da cuenta que lo que está pasando ahorita ahí es como la tapa de la olla. Pero es lo que ha pasado en todas partes y pasa aquí también. Entonces, el menosprecio que hay de la mitad de la humanidad hacia la otra mitad de la humanidad es tan, pero tan grande, es tanto el abuso, es tanto el menosprecio, es tanto el... Eso, son cosas. El machismo. Claro. Imagínate que si lo vemos acá, ¿qué podemos esperar de países en donde sus culturas, milenarias también, han sido cimentadas en esos criterios y en esos conceptos? Pero eso lo veíamos nosotros en Roma, veíamos nosotros la esclavitud, pero verlo 2000 años después y ver que ese tema todavía sigue, o sea, y que alguien puede decidir entre la vida y la muerte en el momento porque tú sos cosa, como que yo agarre un celular y diga yo lo voy a tirar a la calle de la misma manera en que este ya no me sirve. No, y lo peor del caso es que sin menos valor que el celular. Correcto. Sin menos valor. Sí, correcto, Totalmente, sin menos valor del celular. Totalmente prescindible, totalmente prescindible. O sea, no sabes si te da asco, si te da miedo, si te da rabia, no sabes, es tanta la indignación y lo único que te queda es decir, Señor, gracias a Dios que no estoy ahí. Okay. Sí. Porque no hay manera de ayudar. No. O sea, el fanatismo es tan grande. Eso. Porque cuando es un error, cuando es un malentendido, tú puedes llegar, discutir, lleguemos a un acuerdo. Pero cuando estamos hablando de fanatismos de esta naturaleza, en donde te han ya inculcado casi que genéticamente que las mujeres son para reproducirse, para usarlas y para desecharlas. Sí. Eso es como complicadísimo. Los tres criterios. ¿Qué haces? Y lo peor del caso es que hay muchas mujeres que lo creen, porque a ellas también se lo informaron. Entonces, para ellas eso es normal, viven con eso y es imposible. Bueno, te digo, yo tenía una amiga uruguaya que trabajaba para Oxfam y la conocí en Camboya, por cierto, que me decía que había tenido una experiencia horrorosa pasando de Pakistán a India, por tierra. Porque cuando llegas a la frontera hay como dos líneas de migración, una donde van los hombres y otra donde van las mujeres. Claro. Cuando llegas a Israel para el Muro de los Lamentos también sucede Exacto. lo mismo. Sí, así me tocó a mí también. Las mujeres a un lado y los hombres del otro. Listo. Pero entonces, ¿sabes que ella iba con su jeans y su camiseta? Y como iba así, la hicieron pasar por la línea de hombres. Y la han tocado, la han manoseado, la trataron con tal humillación. Y los compañeros que iban con ella le decían, cállate, soporta, no digas nada, cállate. O sea, casi que la tuvieron que amarrar para que no fuera a abrir la boca, porque me dice Aida, si yo abría la boca ahí... La mataban. Claro, me desaparecían. Claro. Entonces, ¿cómo hacer algo contra eso? ¿Qué hacemos? ¿Con quién se habla? ¿Quién se puede meter? Es tanta la violencia, es tanta la agresividad, es tanta y tanto el poder, ¿no? Cuénteme un poquito acerca de sus experiencias. ¿Tuvo la oportunidad de ir a la India, por ejemplo? No. Ir a ver el Taj Mahal, que No usted me me hablaba de falta. una maravilla. Listo, le hace falta. Falta. Hay que hacerlo. Sí. Fue a Estambul, Turquía. Sí. Wow, increíble.
Es una belleza. Dios mío, eso tiene de verdad una trascendencia increíble ese país. No, sí, sí. Es donde tiene su cultura y también, claro. Y la comida. La comida es riquísima. Me encantó. Es espectacular. Ahora, yo como lo pruebo todo, como te podrás dar cuenta, ¿verdad? Buenísimo. Lo que pasa es que no hay que limitarse a placeres de la vida cuando uno, al final son los recuerdos los que te llevas. Exacto. No te llevas nada más de este mundo, son las vivencias, como tú de pronto has vivido lo mejor que has podido tu vida y al final eso es lo que uno puede tener. Coménteme acerca de Conductora de Radio y su programa en YSUCA. ¿Cómo se da este tema? ¿Cómo una escritora, como un ingeniero eléctrico, cómo su incursión a esta tribuna de entrevistas que es similar a lo que nosotros estamos haciendo, según usted me contaba? ¿Cómo se da esta oportunidad? Es que fíjate que yo en el 96, que fue cuando se publicó Letralia, el primer libro, también tenía muchas ganas de hacer poesía y hacer recitales, y yo pensaba que los espacios eran muy pequeños, muy reducidos y muy pocos, y que hacer recitales poéticos también era una complicación, porque la gente no está acostumbrada a ir a escuchar poesía. Entonces yo dije, aquí tenemos que hacer algo, y entonces se me empezó a ocurrir que quería trabajar con otras mujeres haciendo esto. Y nos reunimos con otras poetas, con Maura Echeverría, que no sé si has oído hablar de ella, es una poeta muy destacada, sobre todo en la literatura infantil, con Claudia Herodier, y él dijo, bueno, yo quiero hacer un grupo de poesía. Yo era la más chica del grupo. Ella es hija del ex ministro de Cultura de nuestro país, ¿verdad? Herodier. Es hermana, es prima, perdón. Es prima, sí. Por eso la relacioné. Gustavo Herodier, claro. Gustavo. Por eso la relacioné. Sí, correcto. Y entonces empezamos a hablar y yo les decía, hagamos recitales, pero que no sean de una manera tradicional. No hay nada más aburrido que sentarse a ver 4 mujeres u hombres ahí sentados sin que hagan nada más que leyendo sus libros, ¿verdad? Así que decidimos hacer este grupo que se llamó Poesía y Más, y que hacemos recitales dramatizados. Entonces, hay escenario, hay un guión de lectura, hay participaciones de otros artistas, a veces hemos tenido amigos que cantan, que bailan, como Juan Carlos Hernández, que estuvo con nosotros una vez, en fin. Y todos los recitales son como temáticos, ¿no? Pues promoviendo uno de esos eventos estaba cuando llamé a YSUCA para ver si me pasaban una cuña, porque íbamos a tener una actividad en la Fundación María Escalón de Núñez. Y yo, sí, me dijo, mándame la información y qué sé yo. Le digo, oye, perdón, ¿con quién hablo? Y me dice, soy Carlos Ayala, soy el director de la radio. Oiga, le dije, ¿a usted no le interesaría como un programa de entrevistas? Sí, me dice, fíjate que estamos cambiando la programación ahorita, ¿y por qué no te vienes y hablamos? Y claro, yo llego, le digo. Entonces le dije a mi hermano y nos fuimos. Y el día que llegué no estaba, pero me estaban esperando y le digo, no, venía a hablar con Carlos. No, dijo que venías a grabar un demo. Y ya de un solo me hicieron grabar el demo. Y así empezamos, en noviembre del 96, La Bohemia, que la idea era eso, precisamente, que llegaran los artistas, que la gente los conociera, que no creyeran que siempre todo el que escribió un libro ya se murió. Y bueno, así empezó. Lo empecé con mi hermano estuvo en La Bohemia 3 años conmigo. ¿Sí? Sí, luego cuando yo me fui para China, él se quedó ahí, y cuando yo regresé, pues me quedé yo. Y así empezó Poesía y Más, con estas poetas que te digo, con Maura Echeverría, con Claudia Herodier, María Cristina Orantes, que se unió luego, tu servidora, y luego estuvo Carmen González Huguet y Susana Reyes, que seguimos haciendo trabajos y este año cumplimos 25 años. ¿Cómo le va en su programa? En el programa súper bien, gracias a Dios, la gente es cariñosa, maravillosa. Los artistas, aquí siempre hay gente queriendo hacer algo, siempre hay compañeros con proyectos, con ganas de hacer cosas. Entonces, pues siempre tenemos entrevista. Y ahora con esto de la tecnología, y una de las poquísimas cosas medio regulares que nos ha dejado la pandemia,
es que se han tenido que abrir las plataformas que antes eran un poco más complicadas, se han hecho más amigables, pues también he tenido la oportunidad de traer a muchísimos amigos, poetas extranjeros importantísimos, a que conversen con los salvadoreños. Perfecto. Cuando vengan nuevamente los traemos acá al programa y con gusto conversamos. ¿Cuál ha sido quizás la experiencia que más ha marcado su vida en su exposición como en esa categoría de escritora que usted ha tenido? ¿Cuál ha sido de pronto, en alguna oportunidad que le ha tocado exponer sus obras, cuál ha sido de pronto la que más le ha marcado? Pues quizás han sido dos. Una fue en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. ¿Colombia? En Colombia, que es una locura, oye, eso es la cosa, en la poesía es el evento más importante que hay en el mundo, ¿Sí? Probablemente, sí, impresionante. Entonces, ¿Por qué? Porque ¿Por qué la marcó? me llevaron, en una de las lecturas me llevaron a una montaña preciosa, increíble, divina, como que estabas en Suiza, qué sé yo, un lago, tuvimos problemas con el transporte, en fin. Condicionamiento en Bogotá tremendo. Sí, pero en Medellín, estábamos en Medellín. ¿Luego se trasladó para Medellín? ¿O fue directamente No, en para Medellín, el festival es en Medellín. Okay. Entonces, al final llegamos y estaba toda esta gente que había esperado como 4 horas porque llegáramos sentadas alrededor de un lago y un paisaje hermoso. Y bueno, empezamos a leer. Y después nos invitaron a tomar un chocolate, qué sé yo. Tomando el chocolate estábamos cuando llega una chica de unos 16 años tal vez, pero llorando, desconsolada, llorando y lloraba. Y yo me le quedé viendo y le digo, ¿qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? Es que lo que usted leyó, es que lo que usted leyó, Uy, le ha es que lo que impactado usted leyó. tremendamente. Se no, quebró. Sí, no me podía decir que yo había leído 4 poemas, pues no era mucho tampoco. Y digo, pero tranquila, no, dice, es que eso es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces eran unos poemas que tenían que ver con la guerra, con la experiencia de la guerra en el Aquí país, en el acá. país. Sí, lo que le pasa a que ellos ella- con la FARC, Claro, y que ella lo asumió lo traspoló inmediatamente a su realidad. a su realidad. Entonces eso fue muy impactante porque a veces uno cree que lo que está aquí es tu capricho y no te das cuenta de que en algún momento hay almas a las que puedes tocar y que puedes llegar hasta esa fibra tan, Sí. tan profunda, Sí, ¿no? lo que pasa, Aida, es que cuando tú ves, por ejemplo, algún tipo de serie en televisión, son exitosas porque devienen de una experiencia en la vida real. Entonces, solamente te está mostrando algo que de verdad sucede. Claro. Entonces, y lo que tú escribís deviene de la vida real, de tu experiencia, que es lo que tú hiciste en ese momento con la guerra. Y el otro momento que siempre voy a recordar fue en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, que me llevaron a leer a un manicomio, a un hospital psiquiátrico, al IDICE. Entonces, el público, pues era gente que tenía problemas de adicciones, problemas de ese tipo de comportamiento. Igual, ya sabes que en un festival uno lee de 2, 3 cosas, pues tampoco son las obras completas. Sí. Entonces leí este poema y cuando terminamos el recital se acerca una chica y me dice, Aida, yo te quiero dar las gracias. Y yo, ¿por qué? Le digo, porque uno de los, tú no sabes, uno de tus poemas lo que ha hecho con uno de mis pacientes. Uy, ¿en serio? Así me dijo. Y yo, ¿pero qué? Mira, me dice, yo soy terapeuta de chicos con problemas de adicción. Y este chico tiene una adicción muy, muy fuerte, me dice. Y cuando oyó tu poema, te lo juro del corazón, me dijo, esa va a ser la frase de mi vida desde el día de hoy. Y entonces yo tengo un poemario que está dedicado a San Salvador y que pues transita en San Salvador, pero que al final termina, el último verso es, hoy he decidido que no voy a saltar, aunque me empujen. Ok, interesante. ¿Sí? Entonces, imagínate lo que significó para él, para una persona con este problema de adicciones, Sí, decir, impactó su vida. hoy he decidido que no voy a caer en esto, aunque el mundo me empuje a hacerlo, Sí. ¿no? Y lo que pasa es que usted, en esa faceta, o en la de la radio, o como actriz, o como ingeniero, que es la que probablemente yo también tengo, tenemos el inmenso privilegio, pero la gran responsabilidad de tocar otras vidas. Claro. De tocar con nuestro ejemplo y con nuestras palabras otras vidas, y esa es la gran responsabilidad de hacer bien las cosas. No me quiero despedir sin que me cuente. Ay, se acabó. Yo sé, se acabó, pero la vamos a volver a hacer, de verdad, porque está
Ha estado súper bien, me ha encantado, pero quiero que me cuente para terminar, porque, bueno, dos cosas. El día de ayer me dijo su hermano que usted había sido bien novio. Y bueno. No, mentira, usted vio la entrevista y no me dijo eso. No, creí que fuera. No había sido. ¿En Off the serio? records. Ok, off the record, no hay ningún problema. Solamente dígamelo a mí que estamos en televisión Ah, nacional. no, sí. De aquí no sale. De aquí no va a salir, de aquí no va a salir, del planeta mismo no va a salir. No sale, ¿listo? no. Pues sí. Ok, sí. ¿en serio? Y pues sí. Ok. Y si no, ¿cómo? Pues. Ok, pues O sí. sea, es que uno no le puede hacer daño a la gente. Claro, al contrario. La- ¿Quién a es la- uno para negarle el cariño a la gente? ¡Claro! De acuerdo. Con tanta falta que está haciendo en este mundo. Claro, y entonces hay que entretenerse en algo. Y si no, porque le vas a negar un besito a alguien, imagínate, Claro. cualquiera se suicida. Bueno, ¿no? un besito es una forma de hablar. Listo. Nada más. ¿Tuvo algún novio asiático? No, pero Lo estuve pensó a muchísimo, lo pensó muchísimo. Estuve a punto, hay 25. Demasiado, como cuando yo entrevisto a políticos que respiran, pero en una forma que oxigenaron todo el cuerpo y de pronto, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? No, lo cierto es que no fue como mi novio, Ajá. pero me encantaba, ¿sabes? Dejémoslo en amigo, vaya. Sí. Amigo. No, pero es que, ¿sabes? Esa es una experiencia que ya nos tuvimos tiempo de platicar cuando tú dijiste que tocabas a las chicas y se sonrojaban. Claro. Pues cuando uno da clases ahí, yo tuve experiencias así, de ese tipo, ¿no? Entonces, llegar a que ellos entiendan tu manera de ser Sí, occidental sí, es complicado porque los puedes ofender. claro. Entonces, uno tiene que mantener ahí No, pues, y la sus otra límites. situación es que si alguien piensa que en esos países, que es bien complicado sucede, pero que una persona tenga un compromiso con alguien y que pueda andar con otra, está completamente Sí, equivocado. sí. Sí sucede, pero la cultura misma, ¿verdad? De pronto pero vamos a hablar, yo me comprometo y usted se tiene que comprometer a que me va a volver a acompañar. De Es hecho, que ya ves que yo no le niego nada a nadie. listo, está súper. Es muy buena, esa es una muy buena filosofía de vida, le voy a decir. No negarle nada a nadie. Vamos a volver, Aida Párraga, a conversar, me ha encantado, para hablar no solamente de esto, sino que de cultura. Me encanta, siga adelante con su programa en la radio. Pues ¿verdad? estás Que invitado mucho éxito. también, que Gracias, me encantaría. le agradezco. El niño que es llorón y la otra que lo pellizca, yo voy con gusto, nos vamos a poner de acuerdo, de verdad. Y me gustaría volver a hablar con usted de temas varios. Gracias, pero no me quiero despedir sin que me cuente por qué tiene tantos perritos. Porque no se le puede negar el amor a nadie ni a nada. Y entonces han sido... Anda rescatando usted perritos en la calle, así me han dicho. Sí, tengo ese pecado. Pero es bien complicado que va a tener tantos perritos y va a tener novios, bien complicado. Pues, Y le porque tienen que gustar. Va a salir aruñado el hombre de ahí. Y son Listo. un poco celosas. ¿Cómo inició eso? Fíjate que la primera fue una perrita que llegó a la casa y entonces fue tan fiel porque ella se quedaba a dormir en el jardín de afuera, no dejaba que nadie se acercara, cuidaba la casa, me esperaba cuando veía que el carro venía. Y bueno, se fue quedando y hasta que entró a la casa. Okay. La negra, y ese lobo feroz, ese perro es el lobo feroz, Ok. es como que esté viendo la foto del cadejo. Listo, ok. La otra es una perrita que trajimos de una hacienda, Ajá. que es una mezcla de un labrador con otra raza, Ajá. pero es así de este tamaño, y que desafortunadamente me salió epiléptica, No le creo. con una epilepsia súper severa. Oye, Entonces la pobre criatura Sí, tiene que cuidarla no, tremendamente. está medicada mañana y noche con la medicina, pero además eso tendríamos que hablarle, mira que eso es una gran injusticia. ok. La pobre animalita está medicada con una medicina controlada, que a veces tengo que ir a buscar una receta controlada por cualquier parte del mundo y luego se escasea la medicina y no la puedes comprar Ok. y al animal le agarran un episodio de epilepsia. Y la otra me la encontré en San Miguel, en una esquina, en una caja de zapateros que habían dejado. No le creo. Sí, Abandonada. Abandonada, y una ratica de estas en medio del sol y Claro. eso. Iba con mi mamá y entonces me dijo, mira, pobrecita, qué sé yo. Y le dimos de comer, le dimos agua y cómo la dejaba. Claro. Entonces me la traje. Y se la llevó. La ratica sí que se ha convertido Tiene en un tres. animal de este tamaño. Tiene tres. Y la otra que la tuvimos que poner a dormir desafortunadamente Uy. porque era una French divina, preciosa, así chiquitica, que la encontré también en la calle. Pero yo creo que a ella la habían bueno. abandonado por viejita. Entonces tenía cáncer, estaba Uy, enfermita y ya estaba, y la cuidamos, Sí, o sea, pero hasta qué bueno donde que se usted pudo. ha rescatado y ha hecho esa labor. Aida Párraga, muchísimas gracias de puñito.
muchísimas gracias por habernos acompañado, le agradezco. No, gracias a ti, un honor y pues estamos a la orden. Gracias, le agradezco. El Salvador, ya no hay tiempo para más. Nos la hemos pasado tremendamente regio, como dicen los colombianos, regio, de verdad lo hemos pasado súper bien, nos hemos sentido sumamente cómodos y eso es lo que nosotros tratamos y espero que usted también lo haya disfrutado. Esta noche conversamos con la escritora, maestra, conductora de radio, ingeniero eléctrica, actriz Aida Párraga. Ha sido tremenda la experiencia de hablar rompiendo esquemas, 8.com. Soy Sergio Méndez, así están las cosas en nuestro país. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.